Un saludo cordial a cada uno de ustedes. En esta ocasión estamos haciendo el cuarto tema de esta sección que se titula Los diezmos y las ofrendas a la luz de la Biblia y a la luz del espíritu de profecía. Este es un tema tan polémico dentro y fuera de la Iglesia Adventista. Y el tema que voy a tocar ahora es totalmente muy delicado. Muy delicado porque, como ven en el título del video, el tema que vamos a tocar es muy polémico y a la vez muy triste. Ya hemos tocado a la parte bíblica, los diezmos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hemos respondido varias preguntas en cuanto a cómo se deben utilizar los diezmos, quiénes deben ser sostenidos por los diezmos, cómo se deben emplear las ofrendas, cómo se debe emplear el segundo diezmo. También en el anterior tema tocamos por qué los diezmos y las ofrendas deben ir destinados para predicar la verdad y por qué la mensajera del Señor empleó sus recursos para poder apoyar a la obra de sostén propio. Todo eso tocamos los anteriores temas. El día de hoy vamos a tocar un tema más controversial, la cual sinceramente yo no sabía si hacer este video o no. No quería hacerlo, pero algo me dijo, hazlo, porque necesitas saber la verdad, necesitas investigar. Y toda esta investigación lo hice por una cita del espíritu de profecía, la cual vamos a compartir hoy. Y te invito a que te puedas quedar todo el video, porque vamos a tocar un tema realmente muy importante. Para mí es un tema muy triste. Realmente me ha entristecido poder averiguarlo, me ha entristecido poder verlo, hasta ganas de llorar todo lo que están haciendo. Y si vas a comentar, te invito a que veas todo el video. Muchas personas comentan y sacan de contexto muchas cosas que dije. Por eso es muy importante saber el contexto de todo el video, así para poder comentarlo. Que muchos solo insultan en los comentarios. Pero como les digo siempre, vamos a orar antes de poder iniciar el tema. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que puedas acompañarme en oración. Querido Padre que estás en los cielos, santo es tu nombre, Señor. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Erramos, cometemos pecados, Señor. Pero queremos darnos cuenta de la verdad. Queremos hacer lo correcto delante de tus ojos. Ayúdanos, Señor, a poder hacer tu voluntad, a estar en comunión contigo y obedecer lo que está escrito. Y todo lo que estudiemos en este día pueda ser grabado en nuestros corazones, para así predicar el Evangelio a todas las naciones, para poder hacer lo correcto, Señor. Puedes bendecir a cada uno, cada una que está escuchando el video o está viendo, que realmente pueda grabarnos en nuestras mentes, Señor, para ver lo que están haciendo y así poder actuar de acuerdo a un escrito está. Todo eso te lo pido, Señor, sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Para nuestro texto clave vamos a buscar el libro de Jeremías, el capítulo 7, el verso 8. Vamos a ir al libro de Jeremías, el capítulo 7, el verso 8. El profeta en el tiempo de Israel exhortó al pueblo lo que estaban haciendo mal. Y Dios le dio instrucciones, porque el pueblo se había apartado del Señor, se había apartado tanto, que Dios le dijo, tú no ores por ese pueblo, ni levantes clamor, porque yo no te voy a oír. El pueblo realmente conocía las profecías, pero no querían oírlas. Ellos, aún sabiendo, estaban pecando contra el Señor. Y quiero dar lectura a esta cita bíblica. Nos dice de la siguiente manera. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis.
vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocada mi nombre, y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Así el profeta Jeremías en el tiempo del pueblo de Israel exhortó. Lo pusieron en un calabozo. Lo dijeron, él es un fanático, no lo escuchen. Y así los profetas del Antiguo Testamento han sido matados. A muchos se les encarceló y se los mataron. Por eso el mismo Jesús dijo, ay de Jerusalén, ay de Jerusalén. Y lo mataron a él también. Y así se va a repetir la historia de aquellos que van a querer amar a Dios con todo su corazón, de aquellos que van a querer denunciar la apostasía y van a querer hacer lo correcto. Los van a llamar de locos, y así como lo llamaron a Noé en su tiempo. En cada momento Dios levantó personas para proclamar el mensaje, y el pueblo lo aniquilaba. Lo aniquilaba. Por eso Jesús mismo lloró. Y en el último tiempo también Dios levantará a sus centinelas que anunciarán la verdad sin adulteración. Y muchos les dirán a ellos, él está loco, no lo escuchen, él es un endemoniado. Así como le decían a Jesús, así también los que van a predicar la verdad y el mensaje les van a decir así. Por eso nosotros necesitamos estudiar la palabra de Dios para no ser engañados, estudiar el espíritu de profecía. Jesús mismo dijo, serán encarcelados por causa de mi nombre. Y por eso nosotros no debemos ser indiferentes, debemos confiar en su palabra y predicar que Cristo está a las puertas, porque todo nos indica que Él está pronto a venir. Hay una cita de la mensajera del Señor que realmente a mí me ha impresionado mucho, porque cuando estaba sentado en los templos y había seminarios de mayordomía, ellos siempre decían, el predicador siempre recalcaba esa parte. Tú no tienes que mirar qué es lo que están haciendo con los diezmos, solo tú tienes que dar. Dios se va a encargar de aquellos que reciben el diezmo y lo usan de alguna manera, pero tú das ciegamente porque Dios les va a juzgar a ellos. Eso siempre se ha escuchado, hermanos, en la iglesia. En todas las iglesias se escucha tal cosa. Y yo decía, entonces yo puedo dar mis diezmos y así el Señor no me va a juzgar a mí, entonces a ellos, entonces yo lo voy a dar de corazón. Y muchos hermanos dan de corazón sus diezmos, pensando que lo que escucharon provenía del Señor. Y así le sacan citas de la Biblia y del espíritu de profecía, diciéndoles que el diezmo es sagrado. Y es verdad, el diezmo es sagrado. Y hemos visto en temas anteriores que nosotros no debemos robarle a Dios y que robarle a Dios es pecado y no diezmar es pecado. Pero el hecho de que nosotros no sepamos qué es lo que están haciendo con los diezmos, ¿no sería también una falta por parte de nosotros? Quiero leer esta cita que está en Crest Collection, la página 120, el párrafo 3. Esta cita realmente muestra que debemos hacer una investigación cómo se está utilizando los recursos del Señor. Nos dice así, de la siguiente manera. Las iglesias deben despertar, los miembros deben despertar de su sueño y empezar a preguntar, ¿cómo está siendo utilizado el dinero que pusieron en la tesorería? El Señor desea que se haga una detallada investigación. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los últimos 15 años? ¿Dónde está la evidencia de trabajar juntamente con Dios? ¿Dónde se ha oído a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Insatisfechos y descorazonados, nos alejamos de la escena. La cita nos muestra el espíritu de profecía, que los miembros deben despertar de su sueño letargo y preguntarse cómo se está utilizando el dinero en la tesorería. Debemos saber todos cómo se está utilizando, debe haber una rendición de cuentas. No podemos dar ciegamente o como nos han
instruido o como nos han enseñado. Tú das ciegamente y Dios le va a juzgar a aquellos que han recibido el diezmo. Debemos hacer una detallosa investigación, nos dice. Y sabemos que la mensajera del Señor ha sido utilizada por Dios, ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, ¿debemos hacer caso a Dios o a los hombres? Obviamente, si queremos amarlo a Él, tenemos que hacer caso a nuestro Salvador. Debe haber una detallosa investigación de cómo se están manejando los diezmos. Y muchos dirán, hermano, ese tema que estás tocando no es bíblico. ¿Los diezmos y las ofrendas es un tema de salvación? Te pregunto. Para mí es un tema de salvación. Porque necesitamos nosotros saber con qué o en qué se está utilizando los diezmos y las ofrendas. Así en el ministerio que pertenezcas, pregúntate cómo están utilizando los diezmos donde tú te congregas. Así sea fuera de la corporación o en ministerios independientes, pregúntate cómo se está utilizando los diezmos. Porque es dinero sagrado del Señor. Ese dinero no nos pertenece a nosotros. Es del Señor. Y un día vamos a dar cuentas nosotros de cómo hemos utilizado, si le hemos robado a Dios o no le hemos robado. Todo es anotado en los libros, pero tenemos que hacer una detallosa investigación de cómo se está utilizando los diezmos y las ofrendas, porque así lo dice el espíritu de profecía. Y las noticias que vamos a ver ahora realmente son impactantes, las cuales yo te invito a que puedas buscar las páginas. Y abajo en la descripción te voy a dejar toda la investigación que hice en cuanto a este tema. Porque si uno invita a que investiguen, tiene que dejarle las fuentes para que vayan a investigar. Por eso si tú ves en el canal, siempre dejo el PowerPoint en la descripción del video para que tú puedas descargarlo gratis. Porque yo quiero que tú veas que lo que se habla aquí es a través de un escrito está, de un así dice Jehová. Por eso yo siempre dejo el material abajo en la descripción para que tú puedas verlo, puedas comprobar las citas. Y si estoy fallando en algo, puedas decirme así en privado. Hermano, no es así. Hermano, estás fallando en esto. Ese es un amor realmente por la hermandad, por el hermano. Y tristemente les puedo decir que hay muchos ministerios que cobran por el material. Yo sé que no tengo que gloriarme porque la justicia propia es trapo de inmundicia. Mi justicia propia es trapo de inmundicia. Pero he visto otros ministerios y otros hermanos que dan clases, o mejor dicho, enseñan Biblia y cobran. Cobran por enseñar así como $30, $20, hasta una proporción mínima ellos cobran. Y cobran más que todo por el material que está siendo implantado. Hacen reuniones por Zoom y hacen reuniones por todas las redes sociales y cobran por enseñar. ¿Eso realmente es trabajar por las almas? ¿Es trabajar desinteresadamente por amor a Dios y por las almas? Jesús nunca cobró por enseñar su palabra. Nosotros jamás deberíamos cobrar por enseñar la palabra de Dios y proporcionar el material gratis. Si nosotros, los que hacemos videos, y los que queremos que se conozca por medio de las redes, jamás deberíamos cobrar a la hermandad. Porque no es el trabajo para nosotros, es el trabajo para Dios. Y nunca se debería cobrar. Pero tristemente muchos ministerios cobran. Y cobran por el material que ellos hacen. Siempre debemos dar las fuentes gratis. O lo que hagamos siempre debemos darlo gratis. Si hay algún material, un libro, si se puede, poder repartirlo gratis. Si no, poder darlo a su mismo precio y no poder ganar de eso, si es la palabra de Dios. Yo pienso así porque pienso que la palabra de Dios debe darse gratis y que no uno pague para poder escuchar. Pero las noticias que vamos a leer ahora realmente salió hace algún tiempo. Tal vez alguno dirá, hermano, esto salió hace mucho tiempo y la conferencia ya no lo está utilizando así. Pero quiero compartirles con ustedes lo que he podido investigar hasta este momento.
El año 2018, el 28 de febrero, salió una noticia que a muchos impactó. Así, siendo adventistas nominales, impactó esa noticia que salió en una página web, en adventisttoday.org. Salió la noticia de que la Unión Noruega pedía a la Asociación General que no invirtiera el dinero en armas. Esto realmente ha sido como un boom, se podría decir, o ha sido como una alarma para todos, de cómo la Conferencia General estaba invirtiendo los diezmos de los hermanos en una industria armamentística. Y quiero dar lectura a esa noticia. Nos dice de la siguiente manera: la Unión Noruega de la Iglesia Adventista ha pedido a la Asociación General que termine con sus inversiones en corporaciones que producen armas. El pedido fue realizado en una declaración del presidente de la Unión Noruega, Víctor Marley. El pedido fue realizado luego del reciente descubrimiento de que la Asociación General ha poseído durante años acciones en varias industrias armamentísticas. En la declaración, Marley dijo que es completamente inaceptable que la Iglesia Adventista sea dueña de acciones en conexiones conectadas directa o indirectamente a industrias de armas. La Unión Noruega ha solicitado transparencia total de parte de la Asociación General en asuntos de inversiones y le ha pedido a la denominación que retire sus inversiones que no armonicen con las creencias, enseñanzas y valores de la Iglesia Adventista. En resumen, nos dice que la Unión Noruega ha pedido a la Asociación General que ya no invierta dinero en armas. Aquí podemos ver que un tal Víctor Marley, un hermano o un presidente, como se podría decir aquí, de allá de la Unión Noruega, o un líder, había investigado y se había dado cuenta de que la Asociación General estaba invirtiendo los diezmos y las ofrendas en industrias armamentísticas. No sabemos cómo se dio cuenta, no sabemos a ciencia cierta cómo lo investigó, pero la noticia salió el año 2018. Y aquí se nos cuenta que la Asociación de Noruega le pidió a la Conferencia General una transparencia. Y tú puedes leer toda la noticia. Toda la noticia nos cuenta de esa manera. La Asociación General ha dispuesto a expandir la lista de industrias excluidas del portafolio. Las industrias a ser excluidas probablemente serán la industria de defensa, así como también las entidades con actividades ecológicamente perjudiciales. En Adventist Today se publicó, como tú puedes ver en la pantalla, obviamente en el idioma noruego, que se puede traducirlo, ¿no?, en español, en cualquier foro de internet lo puede traducir al español en Chrome, pero salió en idioma noruego esa noticia. Y así Marley, el que hizo la denuncia, pidió transparencia a la Conferencia General. Y ellos mismos publicaron una revista que hablaba de este tema, que está en el idioma noruego. Tú puedes ver en la pantalla, ahí está en la derecha, el folleto que ellos sacaron al aire. Y también ahí está la noticia en noruego. Víctor Marley, de alguna u otra forma, se informó de que la Asociación General estaba invirtiendo por muchos años dinero en industrias armamentísticas. Y la Unión Noruega le pidió transparencia a la Conferencia General. Y si tú lees toda la noticia, ahí sale el secretario de Finanzas de la Asociación General llamado Timothy Aka. Y él dijo que la conferencia jamás ha utilizado sus recursos para invertir en industrias armamentísticas, para invertir en entretenimiento para adultos, en el tabaco, en la alimentación mala, en lo que arruina el cuerpo. En otras palabras, ellos dijeron que la Asociación General nunca ha invertido los recursos, los diezmos y las ofrendas en industrias armamentísticas, en industrias o en compañías o en corporaciones que no van de acuerdo a las creencias de la Iglesia Adventista. También pude ver otra noticia
en otra página que habla casi lo mismo, que también se publicó el año 2018. Es casi lo mismo. Pero también he podido ver en otra página que realmente esta página tiene muchas cosas buenas. Y así, esta página que ven ustedes en la pantalla también habla en cuanto al asunto. Pero también dice lo mismo, que el presidente, o mejor dicho, el tesorero de finanzas de la Asociación General, llamado Timothy Aca, dice que no, que la asociación jamás ha invertido dinero y diezmos en industrias armamentísticas o otra empresa que se ligue a las armas. La noticia ha sido como un despertar para la iglesia, es decir, que mi diezmo es utilizado de esa manera. Pero ya pasó algún tiempo y todos se olvidaron de esa noticia. Y al buscar también he visto una página en internet que titula Cristo Verdad. Esta página a mí me llamó mucho la atención porque era totalmente un título muy controversial, la cual dice: Iglesia Adventista invierte diezmos en armas de guerras y la industria de la pornografía. Esto a mí me impresionó y dije, voy a leerlo y voy a ver realmente si es así, porque si fuera así, estuvieran engañando a los miembros por tantos años. Yo me pregunté y dije, si fuera así realmente, grande pecado estamos cometiendo nosotros también al ser parte de esta apostasía. Y la noticia dice de esta manera, esto también salió el año 2018. La Unión Noruega pide a la Conferencia General de la Iglesia Adventista un descanso en sus inversiones de la Bolsa de Valores de Estados Unidos en la industria de las armas de guerra. Víctor Marley, director de la Iglesia Adventista de Noruega, solicita a la Conferencia General, el Ejecutivo Mundial de la Iglesia Adventista, que suspenda todas las inversiones en compañías de la industria de armamentos. Y así va narrando todo el artículo, tú puedes buscarlo, es muy fácil de encontrarlo. Ahí va narrando todo el artículo de cómo la iglesia hace cuántos años ha invertido diezmos en armas, y ahí también te manda a los otros sitios que hemos leído, de que Víctor Marley había investigado y había dado las conclusiones de que la iglesia estaba invirtiendo los diezmos en industrias armamentísticas. Y el artículo nos manda a la Junta de la Corporación de la Asociación General, revisa y defina las prácticas de inversión. Esta es también una página que publicó la iglesia, la cual tú puedes ver en tu pantalla. Y bueno, ellos dijeron, la conferencia dijo en San Antonio en 2015, Tom Angelsen, líder del distrito en el distrito del norte de la iglesia adventista, hizo preguntas. Él preguntó de cómo se está manejando las finanzas en la iglesia. Entonces el director general Robert Lemon, el director de finanzas de la conferencia, aseguró en gran conciencia ética y afirmó que cada año las empresas invierten en inversiones para ver si hay cambios. En otras palabras, que la conferencia estaba al tanto de todas las inversiones que se hacen anualmente. Y al final la asociación nos dice de esta manera: la Junta también votó que, de conformidad con nuestra posición de larga data sobre el pacifismo, la Comisión de Administración de Inversiones de la GC, de la Conferencia General, tiene la directiva de chequear todas las inversiones presentes y potenciales para excluir compañías cuyas ganancias deriven mayormente o sustancialmente de la fabricación y venta de armas, vehículos de combate, municiones u otros sistemas para hacer la guerra. A ciencia cierta no sabemos nosotros si la Asociación General o la Conferencia lo ha utilizado de esa manera. Pero viendo la historia de cómo los jesuitas se infiltraron en todas las organizaciones, podemos ver que también ellos se metieron con los diezmos y las ofrendas más. Porque no es transparente como lo dicen ellos, porque hay pruebas de cómo se está predicando y la doctrina que se está hablando dentro de las iglesias. A ciencia cierta no sabemos si lo habrán colocado a armas, pero los resultados se muestran de cómo están llevando al pueblo o de cómo se están uniendo en el ecumenismo, porque los jesuitas se infiltran en todos los lugares y también el diablo ha trabajado mucho con sus agentes para infiltrarse en la iglesia y lo han logrado. Y también ellos han tocado la parte financiera y estamos conscientes de eso, de que el diablo siempre trabaja
y ha infiltrado la iglesia. Y yo veo que Víctor Marley, el que ha denunciado, tampoco ha dicho, hermanos, dejen de diezmar. Él dijo que aún así la iglesia esté lleno de apostasía, esté lleno de malas cosas, nosotros deberíamos seguir ahí, congregándonos y dar nuestros diezmos. Ahí veo que la conferencia lo ha utilizado a él para sacar esa noticia. Entonces todo esto veo que estaba armado desde el principio, para así hacer una polémica en la iglesia, porque siempre las polémicas despiertan a la hermandad, se podría decir, o se preguntan más. Pero hay una interrogante aquí. La misma página actualizó la noticia el 11 de marzo de 2022. Y quiero leer esa actualización. Y he buscado también la página donde la iglesia habló de ese tema. Y nos dice de la siguiente manera. Aunque más arriba la iglesia adventista negaba su intervención en la industria del tabaco, la comida chatarra, juegos, azar, la pornografía y otros, de acuerdo a Timothy Aca, el gerente del fondo de la Conferencia General, hemos encontrado evidencias contradictorias. Entonces, ¿cuáles son esas evidencias que contradicen lo que dijo la conferencia? Ellos sacaron una revista en el año 2017 llamado Diezmo Profano. Esta revista tú lo puedes ver en tu pantalla y también puedes buscarlo en los sitios. Esa revista es muy interesante porque aquí se nos muestra que la iglesia invierte dinero en cosas ilícitas. Y vamos a analizar lo que nos dice. Al principio de la noticia habla de una mujer llamada Browning King, una doctora que está totalmente en contra del tabaco y que ella trabaja a aliviar el cáncer y todo eso. La noticia nos dice que ella trabaja para los pacientes para que ya no tengan cáncer de pulmón. Y aquí se nos cuenta, la doctora King le hizo una pregunta casual a un representante de su fondo de pensiones de la industria de la salud. Se sorprendió al descubrir que sus superpagos se estaban invirtiendo en una cartera que incluía no menos de 5 compañías tabacaleras. Entonces ella hace una pregunta al representante de los fondos de pensiones, al que manejaba las finanzas. Y ella descubrió que sus pagos, una parte de lo que le pagaban a ella, estaba yendo a las industrias del tabaco. Entonces ella se impresionó y así hizo todo lo posible para que no pueda ir ese dinero a las industrias del tabaco. Ella trabajando tanto para que la gente no pueda consumir el tabaco y que parte de su dinero se vaya a esa industria, entonces ahí ella se espantó. Y ahí hizo un cambio en el año 2010 con todo el personal de doctores que tenía en su disposición. Así empieza la noticia de Diezmo Profano. Y después de eso, el que escribió el artículo, Ken Kingston, nos hace la pregunta a nosotros, o los que leyeron el artículo. Tal vez yo estoy dando a las industrias sin saberlo. Tal vez yo estoy dando mis diezmos y mis ofrendas a las industrias que promueven el tabaco o promueven industrias que dañan la salud. Por eso nos dice aquí, es posible que a través de mis arreglos financieros personales esté pagando un diezmo profano que está socavando todo lo que represento. ¿Dónde está mi tesoro? Nos hace ver aquí que nosotros tal vez dando nuestro dinero, parte de eso va a las industrias del mal. Entonces, ¿dónde está aquí la controversia? Podríamos preguntarnos. La controversia está en esta parte, con el título que le puso el autor de esta revista. ¿Qué pasa con la Iglesia Adventista del Séptimo Día? Y ahí vamos a leer lo que nos dice. Las inversiones directas no se realizarán en ciertas industrias que no estén de acuerdo con los valores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice el acta del concilio anual de la Asociación General de 2004. En otras palabras, la iglesia no va a utilizar los recursos para invertir en industrias del tabaco, industrias del entretenimiento. Eso nos dice.
Específicamente, esto significa empresas que obtienen más del 5% de sus ingresos del tabaco, el alcohol, el entretenimiento para adultos, los juegos de azar, los productos cárnicos, incluido McDonald's, y las bebidas con cafeína, incluida Coca-Cola y Pepsi. Según Timothy Aka, tesorero asociado y gerente de inversiones de la Asociación General, la Iglesia también está en el proceso de excluir a otras empresas de su cartera de inversiones, fabricantes de armas, contaminadores y ambientales, e incluso empresas que explotan sus trabajadores o tienen un gobierno deficiente. Esta declaración trae más preguntas que respuestas, porque vamos a analizar lo que nos dice e hicieron sacar a la luz. Tal vez no hemos entendido lo que hemos leído, pero nos dice aquí que las inversiones directas no se van a realizar y que desde el año 2004, en el Concilio de Actas, se dijo que no se realizaría, que no iban a invertir el dinero en esas industrias. Lo que se debería decir aquí en la declaración tendría que decirse de la siguiente manera: desde los tiempos que la Iglesia inició hasta estos momentos, nunca hemos utilizado los diezmos y las ofrendas para esas industrias. Nunca nosotros hemos utilizado los diezmos y las ofrendas para las industrias del entretenimiento para adultos, tampoco para las industrias de Pepsi, Coca-Cola y todas las industrias de entretenimiento que dañan el alma y dañan la salud. Pero aquí nos dice que desde el año 2004 se ha dado una acta. Hace entender que antes del año 2004 se estaba utilizando de esa manera, porque nos dice las inversiones directas no se realizarán en ciertas industrias que no estén de acuerdo con los valores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, dice el acta del concilio anual de la Asociación General. Lo que tendría que decir es, dice así la palabra de Dios, que esas industrias no están de acuerdo con la Biblia. Por eso nosotros jamás vamos a utilizar y jamás hemos utilizado los diezmos y las ofrendas para esas industrias. Aquí se habla de un concilio anual, de un acta el año 2004. No se basan en la Biblia, no se han basado en el espíritu de profecía para decir que nosotros no hemos utilizado ese recurso. Hace entender que antes del 2004 ya se utilizaban los recursos para esas compañías y ese entretenimiento. Y sigamos analizando. Específicamente, esto significa empresas que obtienen más del 5% de sus ingresos del tabaco, el alcohol, el entretenimiento para adultos, los juegos de azar, los productos cárnicos. Entonces aquí nos dice específicamente, esto significa empresas que obtienen más del 5% de sus ingresos. Lo que se debería decir aquí es, ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4% hemos utilizado los recursos del Señor para esos entretenimientos. Pero no, aquí nos dice específicamente empresas que obtienen más del 5%. Hace entender de que están utilizando los recursos a un por ciento, los que ganan ingresos más de 1%, más de 2%, a esas empresas o esas compañías, así como la del tabaco, la de McDonald's, Coca-Cola, el entretenimiento para adultos. Totalmente aquí hacen ver que utilizan los recursos de los diezmos y los dan a esas compañías en mínima proporción. Eso es lo que nos quiere decir aquí, o eso es lo que hace entender aquí. Y si fuera así realmente, es una abominación para el Señor que el dinero se invierta de esa manera. Como dije, lo que debería decir en el artículo, ellos deberían decir de esta manera: específicamente, jamás vamos a utilizar ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4% para esas empresas. Pero no, aquí dice los que generan más del 5%. Y es entender de que los que generan 1 y 2% o 3% o 4%, nosotros lo damos a esas empresas. Y sigue diciendo, según Tim Aka, tesorero asociado y gerente de inversiones de la Asociación General, la Iglesia también está en el proceso de excluir a otras empresas de su cartera de investigaciones, fabricantes de armas,
contaminadores ambientales e incluso empresas que explotan a sus trabajadores o tienen un gobierno deficiente. Esta parte también trae muchas preguntas, porque nos dice que el gerente asociado de la iglesia también está en el proceso de excluir a otras empresas. Si estaba en el proceso de excluir a otras empresas, aquí hace entender que mucho más antes ellos ya daban los diezmos a esas empresas, porque nos dice, está en el proceso de excluir, de un proceso de investigación, de que antes del 2004 ya se daba los diezmos en la industria armamentística y así en la industria del entretenimiento para adultos o en la industria de McDonald's o Coca-Cola. Lo que se debería decir aquí es que la Asociación General jamás ha utilizado los diezmos y las ofrendas para invertir en esas empresas satánicas. Esta declaración del año 2017, como dije, trae más preguntas que respuestas. Ellos mismos afirmaron de que tal vez el 1 o 2% se está utilizando o se les está dando a esas empresas. Y aquí nos dice las inversiones directas. ¿Qué pasa con las inversiones indirectas? Lo que debería empezar en este artículo es, jamás se invirtió. Y nosotros nos basamos en la Biblia y en el espíritu de profecía. Y no nos basamos en un acta, nos basamos en lo que está inspirado. Eso es lo que debería decir, pero lo que dice aquí es totalmente contrario a los principios bíblicos. Hace entender que ellos sí realizaron esos recursos antes del 2004, que ellos pusieron los recursos a esas empresas, a ese entretenimiento para adultos, a McDonald's y a Coca-Cola, o a los juegos de azar. Sabemos que los jesuitas se infiltraron en todos los lugares. Y obviamente cuando la iglesia se unió al Concilio Vaticano, se unió en el ecumenismo, obviamente que los jesuitas estaban liderando eso. Que si los diezmos y las ofrendas lo invirtieron de esa manera, ¿qué nos hace pensar a nosotros que lo están invirtiendo diferente ahora? ¿Qué nos hace pensar a nosotros que lo están invirtiendo diferente ahora? Incluso la Asociación General dijo que desde el año 2018 ya no se invierten esos recursos, como si se invirtiera mucho más antes en esas industrias. Pero, ¿qué nos hace pensar ahora que no se sigue invirtiendo en esas empresas? Que no es de Dios, que es totalmente del enemigo. Esta página les recomiendo, pero no totalmente. Hay muchas cosas buenas, pero no todo es bueno. Hay que retener lo bueno y desechar lo malo. Pero aquí podemos ver que la Asociación General sí tuvo que ver algo de invertir los diezmos y las ofrendas ilícitamente. Y si ellos sacaron a la luz, entonces han debido tener una razón para que nosotros conozcamos lo que ellos hicieron. De alguna u otra forma lo sacaron. Porque ellos hubieran cortado toda red social, hubieran cortado toda página web, hubieran bajado de la red para que nadie investigue y para que nadie vea lo que ellos han hecho. Pero está ahí, está en las redes, está colgado en los sitios web. Y ellos mismos sacaron en Adventist Record esta página, este artículo, diezmo profano. Es muy triste, hermanos, muy triste, como ellos no se basan en la Biblia, y menos en el espíritu de profecía, la Asociación General, porque ahí mismo nos dice que se basaron en el concilio anual de la asociación, no se basaron en la Biblia para decir que ellos no utilizaron los diezmos en esas industrias. Es una situación para llorar, hermanos, si realmente es así. No tenemos más pruebas, pero tampoco tenemos dudas de que realmente lo están utilizando de esa manera. El diezmo que has retenido lo he reservado para el sostén de mis siervos en su obra de abrir las escrituras a los que están en las regiones de las tinieblas, que no entienden mi ley. Al usar mi fondo de reserva para satisfacer sus propios deseos, les has robado a las almas la luz que hice provisión para que recibieran. Has tenido oportunidad de mostrarme lealtad, pero no lo has hecho. Me has robado, porque me has robado mi fondo de reserva. Vosotros sois malditos con una maldición.
El libro de Malaquías, el capítulo 3 nos dice, si nosotros retenemos el diezmo y las ofrendas y no le devolvemos a Dios, la Biblia nos dice malditos con maldición. Y si nosotros, sabiendo y no investigando lo que la asociación está haciendo, o los grupos, o donde tú asistes, no investigas cómo se está utilizando los diezmos y las ofrendas, también somos cómplices de esa apostasía, porque no estamos investigando, no estamos viendo cómo se están realizando los recursos. Malditos con una maldición, nos dice la palabra de Dios. Es muy grave este asunto. Si realmente lo están invirtiendo de esa manera, aún así sea una mínima proporción, somos cómplices de esa apostasía. Somos cómplices. Y Dios nos va a dar cuentas a nosotros. Y si nosotros no nos arrepentimos, Él nos dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero Señor, yo he cantado en tu nombre, yo he predicado en tu nombre. Yo he hecho obra, Señor, en tu iglesia, he guardado el sábado, he dado mi diezmo y las ofrendas. El Señor dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es muy grave esta situación, hermanos. Muy grave. Es para llorar, hermanos. Es para llorar. Y la Asociación General, no sé si decirlo de esta manera, pero ellos odian al ministerio de sostén propio. Ellos no quieren que el diezmo se dé a los ministros que están predicando la verdad, que están hablando el mensaje de los tres ángeles. Quiero que vean este video, lo que dijo Ted Wilson. Aquellos grupos independientes o ministerios que se encuentran muy lejos de la conexión oficial de la iglesia y han aceptado diezmos para ser ayudados, contacten a su iglesia local, retornen a una relación cálida y apropiada, negándose a aceptar diezmos, y animen a sus miembros a devolver sus diezmos a la casa central de su iglesia local. Recuerden su nombre. Tristemente, el presidente Ted Wilson dijo, ustedes, ministerios de sostén propio, que están recibiendo diezmos, vayan a su iglesia local para devolver el diezmo e insten a su hermandad, a la iglesia, para que devuelva diezmos a su iglesia local. Recuerden su nombre. Nos ha tomado como si nosotros no fuéramos adventistas. La conferencia totalmente está en contra de que los diezmos se den a ministerios de sostén propio o misioneros de sostén propio. Están en contra y hemos visto la prueba viviente de eso. En el tema anterior tocábamos que sí, Dios aprueba que nuestros diezmos y nuestras ofrendas los demos a los que están predicando la verdad, sean independientes, que estén de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Pero no lo dice así la conferencia. Ellos dicen que los ministerios independientes, o si tú has recibido diezmos, devuélvalo o devuelve tu diezmo a la iglesia local, o sea, a la conferencia general. No, hermanos, así no nos dice el espíritu de profecía. Quiero leer en Testimonio para Ministros, la página 326, el párrafo 2. El procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek y bajo el control de unos pocos hombres que están en ese lugar es una forma equivocada de administración. Hay demasiadas responsabilidades pesadas dadas unos pocos hombres y alguno no hace de Dios su consejero. Todo el dinero en Battle Creek no debería pasar, dijo la mensajera del Señor en su época, ya que Battle Creek era el centro en ese entonces. Es una forma equivocada de administración, nos dice el espíritu de profecía. Si nosotros estamos pensando solo dar nuestros recursos a la iglesia, me refiero a la organización o la corporación o como tú lo conozcas. Si solo pensamos que Dios lo acepta en esa línea, estamos mal. No corresponde a la conferencia dónde debemos dar o dónde lo debemos administrar. Nosotros somos mayordomos y Dios nos va a dar cuenta de eso. La cita que voy a leer ahora está muy de acuerdo a lo que dice la Biblia. Instrucción especial relacionada con la oficina, la Review and Herald y la obra en Battle Creek. Esto se publicó el año 1896 y quiero dar lectura a esta cita. Nos dice de la siguiente manera. La página 41, el párrafo 1.
pero el Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tiene la solemne responsabilidad de invertir estos medios nosotros mismos. No corresponde a la conferencia ni a ninguna otra organización relevarnos de esta mayordomía. Si te falta sabiduría, acude a Dios, pregúntale por ti mismo y luego trabaja con la mira puesta únicamente en su gloria. No le corresponde a la conferencia donde nosotros debemos invertir nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Somos mayordomos y nosotros vamos a dar cuentas a Dios. Y si nos falta sabiduría, tenemos que acudir al Señor. No debemos confiar en los hombres. Debemos confiar en nuestro Señor. Pero tristemente hoy en la iglesia muchos hermanos, muchos pastores dicen, lo que dice de arriba, tenemos que obedecer. Lo que nos digan ellos, lo que nos diga la conferencia. Totalmente se ha jerarquizado, hermanos. Es una situación muy triste. Y que el presidente de la asociación diga, devuelvan los diezmos a su iglesia local, ya que ellos lo están invirtiendo en las industrias del placer. Es una cosa muy triste. No sé, esta situación totalmente es muy delicada. Muy delicada. Nos dice Isaías 58:1. Clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Yo estoy seguro que los profetas del Antiguo Testamento estuvieran aquí hoy, denunciarían la apostasía y no se callarían. Estoy seguro que la mensajera del Señor también. Y es muy triste, hermanos, poder dar nuestros recursos, aún así sabiendo que lo están utilizando mal. Dios nos va a rendir cuentas a nosotros. Nos va a rendir cuentas un día. Como nos dice esta cita de Testimonio para la Iglesia, el tomo 2, la página 489, el párrafo 2. Como hay maldiciones para los que predican la verdad, cuando sus corazones y sus vidas no están santificados, también hay maldiciones para los que reciben y mantienen a los que no están santificados en el puesto que no pueden ocupar. La vida de un ministro, de un pastor o de uno que predica debería ser totalmente consagrada o tratar ser consagrado. Y si uno quiere dar sus recursos, sus diezmos a una persona, debería también ver sus obras, porque así nos dice la palabra de Dios. De acuerdo a sus obras se va a conocer si está actuando bien o si está actuando mal esa persona. Pero hay maldiciones para los que reciben y a los que mantienen a aquellos que no están predicando la verdad. Y peor aún, a aquellos que están invirtiendo el dinero del Señor en industrias que sirven a Satanás, que sirven al diablo. Muchos dirán, hermano, mi iglesia no es así, mi iglesia, yo doy diezmo a mi iglesia, pero es en un pueblo pequeño. Nosotros no invertimos en armas, no invertimos en industrias para adultos, no invertimos en nada de eso. Nosotros estamos dando nuestros diezmos fielmente de corazón. Pero está yendo esos diezmos a la conferencia. Muchos dicen de esa manera. Nos dicen Testimonio para la Iglesia, el tomo 4, la página 208, el párrafo 3. Esto la hermana Huay lo escribió en el año 1875. Si el corazón de la obra se corrompe, toda la iglesia con sus distintos departamentos e intereses esparcidos por toda la faz de la tierra sufrirá las consecuencias. Si el corazón de la obra, la asociación general, se corrompe, entonces todos los ministerios o todas las iglesias con sus distintos departamentos, la unión, la división, se corrompen también. Por eso nosotros no debemos diezmar a la corporación adventista. No lo debemos diezmar ya más. Es para decir basta, hasta aquí. Obviamente no debemos diezmar a iglesias que guardan el domingo o a la iglesia católica. Es obviamente que no debemos llevar nuestros diezmos ahí. Pero por años nosotros hemos diezmado a esa iglesia que hemos amado tanto. Pero no hemos investigado qué se está haciendo con ese dinero. No hemos investigado a ciencia cierta
Somos responsables nosotros también. Dios nos va a dar cuentas a nosotros de cómo hemos invertido su dinero. Y viendo los resultados de la apostasía, tampoco deberíamos diezmar. Así como el año 2005 sacaron el credo que cambió al mundo. Totalmente ahí se vio que la conferencia apoya que nosotros seamos católicos. Y eso es este artículo que les enseñan a los miembros que quieren bautizarse, les enseñan este artículo, así como la fe de Jesús, el credo que cambió al mundo, un análisis inspirador que bien podría constituir una base para un acuerdo ecuménico. Totalmente es ecuménico este acuerdo, es diabólico, es satánico. La parte trasera nos dice abiertamente que es una agenda ecuménica para llevarnos otra vez y para que seamos todos católicos. Y esto lo financió la conferencia, porque este libro, bajo la Pacific Press, una editora adventista, sacaron al aire. Su autor, Bert Beach, el mismo personaje que le entregó una medalla al Papa Juan Pablo II, una medalla de oro al Papa, es el mismo que le dio esa medalla y el mismo que sacó este folleto. Y nadie dijo nada. Y si dijeron, nadie les hizo caso. Ahí se notó totalmente que la infiltración estaba, porque ahí están las pruebas. Así también vemos que el dinero del Señor no lo han utilizado bien y con los diezmos y las ofrendas han publicado esta abominación. Y si uno quiere tomar ese paso, debe estar consciente de cómo debe utilizar también sus recursos. Por eso nosotros es nuestro deber poder llevar las almas a Cristo, pero no con este material. Mostrarle la Biblia, el camino a Cristo, ese libro tan maravilloso para poder iniciar lo que nos habla la justificación por la fe. Pero no este libro, el credo que cambió el mundo. Totalmente es una infiltración jesuita para llevarnos nuevamente a la Iglesia Católica, que todos seamos católicos y que sirvamos al Papa, el hombre de pecado, el hijo de perdición. No, hermanos. Debemos ver este aspecto a la luz de la Biblia y el Espíritu de Profecía. Con el diezmo también se financió para que se pueda publicar esto. También con el dinero del diezmo y de las ofrendas se invierte para publicar revistas. Y como lo publicaron el año 2008, la Adventist World, promoviendo el domingo. Y muchos dijeron que es un error de la editorial. Pero yo veo aquí que totalmente nos querían inculcar para que un día, cuando llegue la ley dominical, aceptemos el domingo. Dios es el creador de todas las cosas y ha revelado por medio de las Escrituras un informe auténtico de su actividad creadora. El Señor hizo en 6 días los cielos y la tierra y todo ser viviente que la puebla, y reposó el primer día de la semana. Aquí nos querían mostrar que el Señor reposó el primer día. ¿Y cuál es el primer día? El domingo. La iglesia estaba promoviendo el primer día de la semana, el día domingo, para así cuando llegue el día de la prueba, poder irnos al lado del enemigo. Pero uno dirá, hermano, pero solo con eso, ¿acaso yo puedo irme al lado del enemigo? Poco a poco han ido introduciendo la apostasía, hermanos. Poco a poco. Y debemos darnos cuenta también de los folletos que ellos publican. Y así muchos hermanos se dieron cuenta y dijeron, ¿qué ha pasado? Pero muchos, aún sabiendo, estaban defendiendo la apostasía. Y aún así ellos dicen que debemos seguir dar diezmo a la iglesia local, a la organización o a la corporación, como le llamamos. El libro Spalding y Magan, la página 653. Quiero dar lectura a lo que nos dice. El párrafo 3 es una carta que le envió la mensajera del Señor al pastor Percy Magan. El pastor Percy Magan, que inició la obra del sostén propio también con el pastor Edward Sutherland. Ellos iniciaron con la escuela de Madison. Y muchos dijeron que los diezmos y las ofrendas no deben ir a esos lugares porque no estaban
rígidamente bajo la organización o bajo la conferencia general. Y la mensajera del Señor le envió esa carta al pastor Percy Magan diciéndole que tú deberías recibir también. Así como ellos reciben, tú tienes el derecho de poder recibir. Nos dice de esta siguiente manera. Algunos han tenido la idea que debido a que la escuela de Madison ahora no es propiedad de una organización de la asociación, no debería permitírsele a aquellos que están encargados de dicha escuela solicitar a nuestra feligresía por los recursos que son grandemente necesitados para llevar a cabo su obra. Esta idea necesita ser corregida en la distribución del dinero que proviene de la tesorería del Señor. Usted tiene derecho a una porción tan ciertamente como aquellos conectados con nuestras empresas necesitadas, las cuales son ejecutadas en armonía con la instrucción del Señor. Tienes el derecho de recibir así como ellos. Ya que la escuela de Madison no estaba en la propiedad de la organización, muchos decían que no deberían recibir diezmos. Pero aquí muy bien dice que el Señor mismo le dio instrucción a la mensajera del Señor que es la manera de trabajar en sostén propio, que deberían recibir diezmos ellos. Por eso les recomiendo este libro, el Spalding y Magan, que lo lean, lo analicen, que hay muchas citas hoy en día. No se lee en las iglesias de este libro porque han rechazado el espíritu de profecía. Y este libro totalmente habla en contra de cómo la organización está trabajando mal, las líneas regulares. Vamos a diezmar a una iglesia donde se promueve el homosexualismo, donde se promueve el lesbianismo. Esta noticia, hermanos, en la Advent Source salió. Ellos con esa revista quieren decir que así uno sea transexual, uno sea gay, Dios le sigue amando. Y es verdad que Dios ama a los pecadores, hermanos. Yo soy pecador, tú también, y Dios nos ama. Pero la diferencia de esta revista es que tú así practicando, tú así siendo gay, tú puedes ser miembro y bautizarte. Eso es lo que te quieren decir aquí en esta revista, la cual cualquier iglesia que rebaja las normas de la palabra de Dios y promueve el homosexualismo es una iglesia satánica. Quiero leer esta parte de la revista. ¿Por qué la gente dice que nació gay o en el cuerpo equivocado? Las personas generalmente experimentan una orientación hacia el mismo género o disforia de género sin tener una elección propia. Muchos han sentido desde pequeños que hay algo diferente en ellos. Si nunca hubiera tomado la decisión de ser gay o transgénero, y si no supiera nada más que una orientación hacia personas del mismo género o en profundo sentido de pertenencia a otro género, ¿no concluiría que nació de esa manera? En otras palabras, la revista nos dice que el tener inclinaciones o el poder que te guste alguien de tu mismo género no es pecado. Que el pecado está en el acto, pero el pecado no está en que te guste alguien de tu mismo género o que quieras estar con una persona del mismo género. Ese principio es satánico. Nosotros tenemos tentaciones, tenemos tendencias hacia el pecado, pero si no vencemos esas tendencias, nunca vamos a recibir el sello de Dios, hermanos. Y lo que están enseñando aquí no es bíblico. Se podría decir que es satánico totalmente, es del diablo. Porque si ellos dicen que esa es la forma de predicar, están totalmente errados, sacando fuera de contexto la palabra de Dios. Y así muchos hermanos transexuales, hermanos gays, hay dentro de la iglesia y hay un movimiento LGBT dentro de la corporación. Y nosotros no podemos dar nuestros recursos, nuestro diezmo para que se impriman esas revistas, la cual está ahí la prueba, está ahí la prueba. Nos dice este libro, la cual mencionamos al principio, son instrucciones para la Review and Herald y Battle Creek, que también son para los días de hoy. Nos damos cuenta individualmente de nuestra verdadera posición como jornaleros de Dios. No debemos negociar nuestra mayordomía,
sino que ante el universo celestial hemos de administrar la verdad que Dios nos ha encomendado. Nuestros propios corazones deben ser santificados. Nuestras manos deben tener algo para impartir según lo requiera la ocasión de los ingresos que Dios nos confía. Somos responsables de nuestra mayordomía nosotros, que Dios un día nos va a dar cuentas y que debemos ser santificados. Nuestros corazones, nuestra mente deben ser santificados totalmente. Por eso no debemos apoyar a una iglesia que promueve el homosexualismo. Y muchos dirán, pero no lo promueve. ¿Y por qué sacan revistas de esa manera? O no podemos apoyar a una iglesia que promueve el aborto. ¿Ustedes sabían que ADRA promovió el aborto? ¿Y ustedes sabían que en el año 1970 o por esas épocas estaban a favor del aborto? Como nos dice el presidente Neil Wilson, su papá de Ted Wilson, el 17 de marzo del año 1970 declaró: aunque estamos en el límite, los adventistas apoyamos el aborto en lugar de combatirlo debido a los problemas de hambre y sobrepoblación. No nos oponemos a la planificación familiar y otros esfuerzos para controlar la población. Tristemente, desde hace mucho tiempo atrás, la iglesia promovió el aborto, o mejor dicho, no se opuso al aborto. Un pecado tan grande el asesinar a un niño y asesinar a un niño o una niña en el vientre. Nos dice Salmo 139. Tú me tejiste en el vientre de mi madre, te alabo porque formidables y maravillosas son tus obras. No es correcto, hermanos, o es correcto matar a un niño en el vientre. En los hospitales adventistas practicaron eso. Y esta historia se nos ocultó a nosotros. Y los hermanos totalmente siendo generosos, queriendo diezmar, ahí diezmaron y no se dieron cuenta que ya se estaba corrompiendo la obra, se estaba pudriendo la obra en la conferencia. Como nos dice este artículo, Iglesia Adventista respeta la conciencia individual y no es opuesta al aborto en condiciones extremas. Este artículo es de la República Dominicana y nos dice que en casos extremos o en violaciones se puede practicar el aborto. Nosotros estamos en contra de esa práctica, aún así sea en ese caso, porque no tiene nada de culpa el niño o la niña que está dentro del vientre y solo Dios puede quitar la vida y darla. Por eso estamos en contra de la eutanasia, porque el Señor es el único que puede quitarnos la vida. Bueno, yo tenía ese concepto siempre, porque así me inculcaron y así también lo leí en la Biblia. Vamos a apoyar a una iglesia que promueve el aborto y el cambio de sexo. Lo investigué esta parte y sí, tristemente la iglesia en el año 1970, por esas épocas, el hospital de Loma Linda practicó el cambio de sexo a una mujer que se convirtió en hombre. Solo buscando en la página de Loma Linda pude ver este artículo, la cual es una tabla de contenido, de advertencia a los doctores o algo así, la cual se llama Loma Linda University Medical Center 2021 y 2022. Me impresionó esta parte, la cual puedes ver en la pantalla, parte 2, Medical Staff Rules and Regulations. La parte recalcada, la cual quiero dar lectura, me impresionó mucho. Aquí está haciendo una recomendación a cómo los médicos deben actuar. Entonces dice de esta manera: si bien no hay reglas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día que prohíban la cirugía, interrupción de un embarazo, cuando esté clínicamente indicado, sin embargo, en todas esas instancias debe haber un cumplimiento total de las reglas establecidas por el centro médico y el cuerpo médico para su debida consulta. Rendimiento del sexo, cambiar los procedimientos quirúrgicos y tratamientos similares también estarán sujetos a tales requisitos de consulta previa. Aquí el hospital de Loma Linda está diciendo que no hay una regla en la iglesia adventista para practicar el aborto. Ellos no ponen su regla como la palabra de Dios, que el octavo mandamiento nos dice: no matarás. Ellos dicen: no hay una regla en la iglesia,
Pero la iglesia se basa, la verdadera iglesia adventista se basa en la palabra de Dios, no la nominal, no la apóstata, sino la verdadera. Los que realmente quieren cumplir lo que está escrito, ellos sí se basan en la Biblia. Pero el instituto o el hospital de Loma Linda nos dice aquí que no hay una regla si debemos practicar el aborto o no. Deben pedir permiso a nosotros para si ustedes quieren practicarlo o quieren cambiar de sexo a una persona. Como si daran licencia que alguien sí pudiera cambiarse de sexo o que practicaran el aborto. No está bien, hermanos. Han reemplazado la Biblia por su razonamiento humano. Y ahí nos damos cuenta que la iglesia sí lo practica. O mejor dicho, la corporación lo practica. El año 1978, en la revista Spectrum salió esto, que una mujer se cambió de sexo y ahí practicaron el cambio de sexo a una mujer. Ustedes pueden buscarlo y pueden leer lo que impresiona mucho estos artículos, estas investigaciones. Es para llorar, hermanos, como les dije. No se puede creer, es horrible, es horrible. Nos dice Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de ahí. No toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella. Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. No debemos nosotros, sabiendo esto, promover lo que ellos promueven con los recursos. No podemos. Nos dice Testimonio para la Iglesia, el tomo 9, la página 202, el párrafo 1. Se nos ha llamado a ser santos, por lo que debiéramos evitar cuidadosamente dar la impresión de que tiene poca importancia el retener o no las características especiales de nuestra fe. Sobre nosotros pesa la dorada obligación de adoptar una posición más definida por la verdad y la justicia de la que hemos tenido en el pasado. La línea de demarcación entre los que guardan los mandamientos de Dios y los que no le observan debe manifestarse con claridad inequívoca. Se nos ha llamado a ser un pueblo santo. Efesios 5:27 nos dice que Dios vendrá, que Jesús vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga, porque Jesús vendrá por una iglesia sin mancha y sin arruga. Y la demarcación de los que guardan los mandamientos de Dios y los que guardan los mandamientos de Satanás va a ser clara. Va a ser muy clara, porque se nos ha llamado a ser un pueblo santo. Review and Herald, 24 de marzo de 1896 nos dice que aquellos centinelas que están en las murallas de Sión no se unan con los que no están poniendo en efecto la verdad como es en Jesús. No les permitan que se unan en confederación con los infieles, el papado y los protestantes, exaltando la tradición sobre la influencia divina y sobre el poder vital de la santidad. No deberían unirse con aquellos que están rebajando las normas. No deberían unirse con aquellos que han reemplazado la Biblia y el espíritu de profecía y están exaltando al papado y están exaltando la mundanalidad. Porque se nos ha llamado a ser un pueblo santo. Y tristemente la iglesia está utilizando los diezmos también para la bolsa de valores, como nos dice aquí, la Unión Interoceánica de la División Interamericana. Esto salió el año 2003, reglamento operativo, y nos dice de la siguiente manera: se deben mantener recursos adecuados en estos fondos para cubrir los requisitos de las operaciones diarias, a no ser que se especifique de otra forma en el reglamento. La inversión de los fondos denominacionales, incluyendo el capital operativo disponible para inversiones provisionales, deberán limitarse a lo siguiente: bancos comerciales, bancos de ahorros, asociaciones de ahorros y préstamos o sociedades constructoras, cooperativas de crédito, obligaciones del gobierno federal cuya madurez es de 30 meses o menos, documentos negociables del gobierno federal, documentos comerciales clasificados óptimos, fondo de mercado monetario. En todo eso se utilizan los diezmos y las ofrendas, tristemente. Una proporción se utiliza para eso. Tus diezmos se utilizan para eso.
Si estás diezmando, sigue a la corporación. Un periódico salió que escandalizó a muchos en Panamá el año 2019, que nos dice de la siguiente manera: préstamos adventistas. Reportaje especial: se destapa escándalo de préstamo de dinero en la iglesia adventista. Y quiero leer esta parte, lo que salió allá en Panamá. La iglesia adventista del séptimo día de Panamá ha crecido en los últimos 20 años. Tiene varios niveles administrativos con distintas personerías jurídicas. En todo este tiempo ha estado liderado por el pastor chiricano José Abdías de Gracia. Esta organización religiosa sin fines de lucro fue denunciada el pasado 21 de noviembre de 2019 en la Superintendencia de Banco de Panamá por 3 miembros activos. Entonces vemos que salió la noticia porque habían hecho algo mal, algo errado, un delito habían cometido. Ellos sostienen que la iglesia supuestamente usa su estructura organizacional de forma paralela para captar dinero de inversionistas y de sus mismos miembros, todo a través de sus diezmos y ofrendas y donaciones, con lo que presuntamente se hacen préstamos, cobrando intereses a sus congregaciones, escuelas, colegios, agencias de publicaciones, pastores, profesores, entre otros, y usa para ello la estructura eclesiástica. Si esta noticia salió, entonces es verdad que ellos utilizaron el diezmo y las ofrendas en inversiones, lo pusieron en bancos, utilizaron mal los diezmos en Panamá. Y no sabemos cómo será en muchos países también, que ocultamente lo están utilizando así en la bolsa de valores, lo están utilizando con préstamo. Yo sabía que cuando la conferencia presta a una iglesia, le presta con intereses y lo presta y ellos le prestan de los diezmos y las ofrendas. Pero les presta con un interés. Eso no es bíblico, hermanos. Los pioneros jamás trabajaron así. La mensajera del Señor totalmente denunció en su época, no se quedó callada. Ella recibió una visión de una apostasía que estaba viniendo. Y Dios le dijo: hazle frente a la apostasía. También nos dice a nosotros que debemos hacer frente a las abominaciones que está cometiendo. Los recursos reservados de Dios no se deben usar de una manera tan desordenada. El diezmo es del Señor, y aquellos que se entrometen con Él serán castigados con la pérdida de su tesoro celestial, a menos que se arrepientan. La apertura de nuevos campos requiere más eficiencia ministerial de la que tenemos ahora, y debe haber recursos en la tesorería. Testimonio para la Iglesia, el tomo 9, la página 201, el párrafo 1. El diezmo del Señor, y aquellos que se entrometan con Él serán castigados con la pérdida del tesoro celestial, a menos que se arrepientan. Es muy grave las palabras y las exhortaciones que nos da el espíritu de profecía. El llamado es para que se expanda la obra, que no se construyan en las ciudades iglesias, mega iglesias, que se expanda la obra con los diezmos y las ofrendas para predicar el evangelio a muchos lugares donde no se predicó. Aquí en la Asociación Boliviana, como yo hablo de Bolivia, tristemente se desatiende a los campos rurales. No se le manda a un pastor, no se le manda recursos a esos campos apartados. Más se centra en la ciudad y no a los campos rurales, tristemente. Se les desatiende a aquellas personas, aquellos hermanos que están congregándose cada sábado, así en un grupo de 5 o 6 personas. No se les atiende. Y si un pastor solo va para pedir diezmo, para decir: hermanos, denme el dinero porque el diezmo es del Señor, y se va y no les adoctrina, no les enseña la palabra de Dios ni la profecía, solo le importa el dinero. Eso es trabajar por dinero y no es trabajar por Dios y por amor a las almas. Muchas veces se ha visto esa situación aquí.
un pastor venía y decía, hermanos, vamos a hacer una campaña, pero tienen que darme todo el diezmo porque yo voy a predicar. Entonces los hermanos inocentemente daban su dinero para el pastor, o para el ministro, o para el anciano que estaba predicando, y se iba. Uno nunca debería pedir recursos. Nunca debería decir, hermanos, ¿cuánto me van a dar? Porque yo trabajo así y me tienen que dar este monto. Jamás. El apóstol Pablo nunca pidió recursos. Él hacía sus carpas y si le daban, él decía amén. Pero nunca pidió recursos. Aún así, él tenía el derecho de poder pedir, pero él era humilde. Y nos dice el testimonio, los testimonios deberían ser como el apóstol Pablo, que él era un ejemplo de cristiano, un ejemplo de hombre. Terminando el estudio, quiero leer estas últimas citas que realmente a mí me impactaron mucho. Nos dice el mismo libro que leímos de las exhortaciones a Battle Creek, que también son las exhortaciones para nuestros tiempos. Dios no os impone la carga de preguntar a la conferencia o a cualquier consejo de hombres si debéis usar vuestros recursos como mejor os parezca para hacer avanzar la obra de Dios en los pueblos y ciudades desposeídos y en localidades empobrecidas. Si se hubiera seguido el plan correcto, no se habrían utilizado tantos medios en algunas localidades y tan pocos en otros lugares donde no se ha levantado la bandera de la verdad. Aquí se nos dice que no es deber preguntar a la conferencia, no es deber de preguntar a los pastores, pastor, todo era al pastor. Los hermanos tristemente preguntan todo al pastor. Pastor, ¿qué voy a hacer con esto? Pastor, ¿qué voy a hacer con esto? Pastor, ¿en qué están utilizando los diezmos? Y el pastor te dice, no te metas en esos asuntos. Tú solo da tus diezmos. No se debe confiar a la conferencia. No se debe preguntar todo. Es obviamente que podemos pedir consejos a hermanos que ya han estudiado mucho. Podemos decirle, hermano, ¿qué con esto? ¿Qué es con esta cita? Pero no debemos preguntar todo a un pastor o a un hermano que sabe, poder confiarle a él. No. Si se hubiera hecho la obra de Dios, nos dice aquí, que a muchos lugares se hubiera predicado y se hubiera levantado el estandarte de la verdad. En muchos lugares. Pero no es deber de uno preguntar a la conferencia qué debe hacer. Los recursos, como mayor le parezca a usted, avance la obra. Esa es la exhortación del espíritu de profecía. Tristemente hoy los diezmos y las ofrendas se usan en la bolsa de valores, como hemos visto. Se usan para promover a pastoras, que es totalmente contrario a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. Como estas noticias que salió. Gestión de Adventista Loma Linda. Academia invita a estudiante gay para hablar durante la semana de oración. Invitan gays para que puedan hablar en sus conferencias. Se pagan recursos para que puedan promover a pastoras, que no es bíblico, con los diezmos y con las ofrendas. Se promueven conciertos mundanos con fachada de cristianismo, con fachada de adventismo, que totalmente llevan a las almas a la perdición con esa música que a Dios no le agrada. Y eso lo hacen con los diezmos y con las ofrendas. También se invita a jesuitas, a sacerdotes católicos para que enseñen en sus universidades. Tristemente, la corporación se ha convertido en una hermana de la caída de Babilonia, con todas estas pruebas que hemos visto hoy. Enseñan a pastores para que puedan predicar en sus iglesias, enseñadas por jesuitas, por el enemigo del Señor, que sirven al papado, los jesuitas. Y así les inculcan para que puedan ir a las iglesias y puedan enseñar esas doctrinas. Tristemente se trabaja así. Con esas pruebas no podemos diezmar más para promover la apostasía y promover las abominaciones que está haciendo. Como dijo la mensajera del Señor, que en su época ya se estaba iniciando la apostasía alfa, y ella misma dijo que la apostasía omega sería asombrosísima. Quiero leer esta cita del mismo libro, Exhortaciones a Battle Creek,
La página 19, el párrafo 2 nos dice: ¿están seguros al respetar la voz de la Asociación General? Si el pueblo de nuestras iglesias entendiera la gestión de los hombres que caminan a la luz de las chispas de su propio fuego, ¿respetarían sus decisiones? Respondo, no, ni por un momento. Se me ha mostrado que la gente en general no sabe que el corazón de la obra está enfermando y corrompiéndose en Battle Creek. En 1896 ya la obra en Battle Creek, el corazón de la iglesia se estaba corrompiendo, totalmente se estaba corrompiendo, porque sabemos que el año 1893 la iglesia se arrepintió de haber rechazado el mensaje de la justificación por la fe dada por Waggoner y Jones. Y en 1893 la iglesia estaba pura en su contexto. Por eso cuando un hermano llamado Stanton escribió un artículo que la iglesia adventista es Babilonia, la hermana White dijo, no, la iglesia adventista no es Babilonia. La iglesia adventista que no esté en comunión o en ecumenismo con el papado no es Babilonia, dijo. Pero ya pasaron 3 años y el año 1896 la obra en Battle Creek totalmente se corrompió. Por eso ella dice, se está enfermando y corrompiendo la obra en Battle Creek. Y estoy seguro que si la mensajera del Señor estuviera viva, ella dijera, la obra de la Asociación General del Corazón de la Iglesia se está pudriendo totalmente. Y no te aconsejo a nadie que diezme en esos lugares. Yo estoy seguro que ella diría y alzaría su voz, porque en su tiempo ella levantó la voz. Muchas de las personas están en una condición letárgica, apática y asienten a planes que no entienden. ¿Dónde está la voz? ¿Dónde vendrá a quien la gente puede escuchar sabiendo que viene del verdadero pastor? Soy llamada por el Espíritu de Dios para presentarles estas cosas y son correctas para la vida, de acuerdo con la práctica de los últimos años. El Espíritu Santo así es el llamado mediante la mensajera del Señor, que la obra en Battle Creek se estaba enfermando y se estaba corrompiendo ya en el año 1896. ¿Qué diría hoy la mensajera del Señor si estuviera viva? Y por último, tan solo mencionar el libro Preguntas sobre Doctrina. El año 1957 totalmente cambió la doctrina en nuestra iglesia. Se convirtió en una iglesia emergente. En el año 1957 se cambió muchos puntos doctrinales, la cual la hermana White y los pioneros sostenían en cuanto a la naturaleza de Cristo, en el santuario, la purificación del santuario. Todo eso se anuló. Cambiaron a un Cristo y lo pusieron a un Cristo de la nueva era. El año 1957 se cambió la doctrina. Solo con ese principio del cambio de doctrina, nosotros no deberíamos diezmar más a la corporación, porque ellos cambiaron nuestra doctrina, la convirtieron en una doctrina católica, una doctrina evangélica. Esta historia realmente estaba ocultada para la iglesia. Muchos hermanos se dieron cuenta y hablaron, y muchos, gracias a Dios, se dieron cuenta de la verdad. Y si nosotros queremos amar a Dios con todo nuestro corazón, vamos a tomar el ejemplo de Cristo, que Él se apartó de la conferencia de su tiempo, del Sanedrín judío. Él se apartó y así buscó a otras almas, buscó a otras personas que sí querían llevar y sí querían escuchar el mensaje. En gran medida, la Asociación General ha perdido su carácter sagrado, porque algunos relacionados con ella no han cambiado sus sentimientos en ningún aspecto particular desde la conferencia celebrada en Minneapolis. Algunos en posiciones de responsabilidad van perversamente en el camino de sus propios corazones. La Asociación General ha perdido su carácter sagrado, nos dicen en esta cita, y que van en responsabilidad perversamente por sus propios corazones. Y eso hemos visto en todas las evidencias que he podido mostrar. Hemos visto que han llevado a la iglesia, están llevando rumbo abajo, a un precipicio. Pero va a haber un pueblo del Señor. Va a haber personas que se van a salir de ahí,
Van a salir de las iglesias católicas, de las evangélicas, de los grupos independientes que son corrompidos también, van a salir de todo lugar y van a conformar el pueblo de Dios. La obra de Dios puede ser llevada de aquellos hombres que no están de acuerdo a la Biblia, de aquellos que no son santificados o no quieren hacer la voluntad de Dios. ¿Creen que Dios apruebe esa obra? Nos sigue diciendo el libro, la página 23, el párrafo 3. La obra de Dios no puede ser llevada adelante con éxito por los hombres, quienes por su resistencia a la luz se han colocado donde nada los influirá para que se arrepientan o cambien su curso de acción. Hay hombres relacionados con la obra en Battle Creek, cuyos corazones no están santificados ni controlados por Dios. La obra jamás va a poder ser llevada quienes no quieran escuchar las amonestaciones del espíritu de profecía, quienes no quieren hacer la voluntad de Dios. Y aquí recalca que hay corazones no santificados en la obra de Dios. Y aquí podemos ver que hace un llamado para que todos los que no quieran hacer la voluntad de Dios se aparten de la obra de Dios. Si los que están relacionados con la obra de Dios no oyen su voz ni hacen su voluntad, deben separarse por completo de la obra. Dios no necesita la influencia de tales hombres. Hablo claramente, porque es hora de que las cosas sean llamadas por su verdadero nombre. Los que aman y temen a Dios con todo su corazón son los únicos hombres en los que Dios puede confiar. Pero aquellos que han separado sus almas de Dios deben separarse ellos mismos de la obra de Dios, que es tan solemne y tan importante. Aquellos que no quieren hacer la voluntad de Dios deben separarse de la obra. Aquellos corazones no santificados deben separarse de la obra. Es verdad que todos somos pecadores, pero diferente es pecar deliberadamente. Sabemos que fallamos, tenemos errores, pero queremos llegar a la meta de la perfección, a la santidad que Dios nos llama. Primera Tesalonicenses 4. Dios nos llama a esa santidad que queremos llegar por la gracia de Dios, únicamente por la justicia de Cristo. Pero aquí hace el llamado para que aquellos hombres que no estén relacionados con la obra o no quieren escuchar la voz de Dios, se separen de la obra. Dios no puede confiar en aquellos hombres, pero sí puede confiar en los que le aman y le temen. Si hasta el momento hemos fallado, Dios nos perdona. Si la conferencia ha fallado en invertir esos diezmos y ofrendas en armas o en otras empresas, Dios perdona esos corazones si se arrepienten de todo corazón. Pero si siguen con eso, van a recibir el castigo del Señor. El Señor borrará la transgresión de aquellos que desde entonces se han arrepentido con un arrepentimiento sincero. Él va a borrar todo eso. Pero cada vez que el mismo Espíritu despierta en el alma las obras hechas en esa ocasión, y los que las hacen son responsables ante Dios y deben responder por ellas en su trono de juicio, el mismo Espíritu que impulsó a los que rechazaron a Cristo hierve en sus corazones, y si hubieran vivido en los días de Cristo, habrían actuado hacia Él de una manera similar a la de los judíos impíos e incrédulos. El Señor borra toda transgresión, pero nos dice aquí, pero si el mismo Espíritu despierta en esas almas no santificadas y quieren hacer la obra del enemigo, entonces tienen el mismo espíritu de aquellos corazones, aquellos judíos que vivían en el tiempo de Cristo, a esos judíos impíos e incrédulos. Dios nos perdona a nosotros. Si hemos diezmado de esa manera errante, Dios nos perdona, pero Él nos perdona para que ya no lo volvamos a cometer. Este es un llamado que Dios nos hace para poder apartarnos. El Señor dice, apartaos, no toquéis lo inmundo. Y como hemos visto en los temas anteriores, los diezmos y las ofrendas son sagrados. Y Dios nos pide esa parte que le demos, pero debemos darlo donde se debe. Debemos darlo y debemos investigar en qué se están utilizando esos recursos. Yo te animo que puedas darlo a la obra de sostén propio, pero no a cualquier sostén propio. Hay muchos ministerios que también están errando.
Hay que examinar a aquellos. Te animo a que des a aquellos que están predicando la verdad, el mensaje de los 3 ángeles, que estén repartiendo conflictos de los siglos. Hay muchos conflictos que salieron, como los que ves aquí. Hemos comprado muchos conflictos para regalar a la gente, porque como nos dice, debe repartirse como hojas de otoño. Yo utilizo los diezmos que me dan y mis diezmos para poder repartir estos libros. Yo sé que he fallado mucho al Señor hasta el momento. Y tal vez lo sigo fallando, pero quiero hacer lo correcto delante de sus ojos. Y repartir estos libros va a ser una bendición. Y ese día de ajustes, Dios nos dirá: has hecho la obra, has repartido estos libros sin ganar ni un centavo. Entonces, has hecho mi obra, puedes entrar al reino de los cielos. Entonces te animo a que podamos hacer la obra del Señor, a trabajar desinteresadamente por las almas, porque Él quiere una santificación, porque Él nos pide una santificación, la cual debemos llegar ahí. Hasta que el corazón no sea limpiado y purificado mediante la obediencia a la verdad, no podremos ser colaboradores de Dios y obrar con la mente de Cristo. Hasta que el corazón no sea limpiado y purificado, no podremos ser colaboradores de Dios. Es mucha la obra que tenemos que hacer. Hasta que el corazón no sea purificado y limpiado, no podemos hacer la voluntad de Dios. No podemos trabajar con la mente de Cristo. Debemos hacer su obra, poder hacer todo lo posible para ser santificados, solamente con su gracia, solamente mirando a Cristo como nuestro modelo. Un llamado que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Ya vimos evidencias de que la corporación se corrompió. Es momento de tomar una decisión. Es decisión tuya si seguir diezmando o no en ese lugar. El Espíritu Santo nos hace ese llamado. Esto tiene que ver con la vida eterna. Una decisión eternamente. Si queremos estar con Dios o con el enemigo. Ese llamado lo hace el Espíritu Santo para que podamos cambiar. Y tú tienes la decisión en tus manos. Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída de Babilonia y permitir que nuestras iglesias se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y alberguen a toda ave inmunda y aborrecible. Podremos ver claramente nuestra situación y no proceder en forma decidida a curar los males existentes. Testimonio sobre conducta sexual, la página 211 del párrafo 3. Apocalipsis 18 nos muestra de la Babilonia, que se llenó de todo albergue inmundo, de cosa aborrecible. Y si los diezmos lo utilizan de esa manera para el fabricamiento de armas, y si los diezmos lo utilizan de esa manera, la cual hemos visto, que ellos mismos dijeron que algún % lo utilizan, entonces somos parte de esa apostasía, cómplices. Así se convierte la iglesia, así se convierte la corporación en albergue de toda ave inmunda. La mensajera del Señor vio que la apostasía omega sería tremendísima, asombrosísima. Ella se desmayaría si estuviera viva. Nuestra vida eterna está en juego. Es decisión de nosotros poder hacer la obra de Dios y escuchar su voz, o hacer la obra del enemigo. Solo tú tienes la decisión ahora. Solo tú. Termino con esa cita bíblica, la cual dijo nuestro Señor Jesús. Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Hagamos tesoros en el cielo, hermanos. Como sabemos, hay 2 tesorerías, la tesorería de Dios y la de Satanás. Si nosotros invertimos a la de Dios, estamos ayudando a su causa para que Cristo venga pronto. Y eso es lo que nosotros queremos. Sabemos que los recursos del Señor van a ayudar para que Cristo venga pronto. Pero si lo estamos utilizando para el reino de Satanás, vamos a retrasar
la venida del Salvador. Por eso este tema es muy importante. Y hemos visto las evidencias de que diezmar a la corporación no es diezmar en la tesorería de Dios. Si no es la de Dios, es la de Satanás, hermanos. El llamado lo hace el Espíritu Santo. Y ese estudio que nos ayude a que podamos ver que realmente que Cristo está a las puertas y necesitamos actuar. Necesitamos una transformación de corazón para predicar, así como en 1840, que dieron todos sus recursos para la causa. Ellos dieron más del 10%. Así debemos actuar porque Cristo está a las puertas. Hagamos todo lo posible, hermanos, para hacer la obra de Dios. Yo sé que el diablo va a hacer todo lo posible para desanimarnos, para que caigamos y que no nos levantemos, pero tenemos a nuestro guía, tenemos a nuestro Salvador. Él nos va a ayudar, hermanos. Y sigamos con la pelea, con la batalla, que Cristo está muy pronto a venir. Para terminar, vamos a hacer una oración. Yo aquí me voy a arrodillar y te invito a que puedas acompañarme con la oración. Santo Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por todo lo que nos das. No somos dignos de ser llamados tus hijos. Hemos visto un tema muy delicado, un tema realmente que es muy triste, señores, para llorar. Cómo han desviado tus recursos, cómo han desviado los diezmos y las ofrendas. No queremos ser parte de esa apostasía, Señor. Queremos hacer tu voluntad, queremos hacer lo correcto delante de tus ojos. Ayúdanos, somos débiles, caemos, tenemos tropiezos, tenemos errores, pero puedas ayudarnos a levantarnos, Señor, para hacer tu obra, ya que queremos que Jesús venga muy pronto y que termine todo ese sufrimiento. Queremos ser siempre parte de la verdad y no parte del enemigo. Puedas bendecir a cada uno, cada una que está escuchando el video o está viendo el video, que puedas tocar nuestros corazones para una decisión de vida eterna. Todo eso te lo pido, sin merecerlo, en el sagrado nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.